Hay un momento del que casi nadie habla. No es el comienzo, tampoco es el final. Es ese instante de quietud que llega justo después de haberlo dado todo. Hoy vamos a explorar ese lugar. Y esta frase, bueno, creo que lo resume todo. Es una verdad que muchos conocemos de cerca, pero que pocos se animan a nombrar en voz alta. Porque a ver, ¿qué es lo que sigue cuando la energía se agota por completo? Y es que, si lo pensamos, desde que somos pequeños nos preparan para la acción, para el movimiento constante. El guión de cómo enfrentar la vida parece estar muy claro. Primero, claro, nos enseñan a empezar, a dar ese primer paso. Nos motivan, nos dicen que lancemos el proyecto, que iniciemos la conversación. El arranque siempre se celebra. Después, la lección es sobre el esfuerzo. Esa cultura de la tenacidad que se nos graba en la mente. Trabaja duro, da lo mejor de ti, nunca, pero nunca te detengas. Y si el esfuerzo no es suficiente, la instrucción es todavía más clara. Insiste, una y otra vez. La perseverancia se nos presenta como la clave mágica del éxito. Pero, ¿y qué pasa si ya empezaste, te esforzaste e insististe hasta el límite? Bueno, para ese punto exacto, para ese vacío, no hay instrucciones. No existe un manual que explique cómo navegar ese silencio. Y es en ese silencio, sin una guía de afuera, que comienza una conversación interna. Y no suele ser muy amable que digamos. Es la voz de la duda, esa que siempre aparece cuando las fuerzas empiezan a fallar. La primera pregunta es directa, pesada. ¿Fallé? Así, sin más. Se enfoca solo en el resultado y se convierte en una autoevaluación durísima. ¿El problema fui yo? Luego, la duda se refina un poco, se vuelve más sutil y pregunta, ¿me faltó algo? Quizás no fue un fallo total, pero la mente busca esa pieza que falta, ese error de cálculo, lo que sea que se pudo haber hecho diferente. Y aquí llega la pregunta más cruel de todas, una que invalida todo el esfuerzo que ya se hizo. Sugiere que, de alguna manera, lo que se dio no fue realmente todo. Es una exigencia que nace irónicamente del propio agotamiento. Todo este diálogo interno ocurre en un espacio invisible para los demás, y ahí se genera una desconexión profundísima entre cómo uno se siente por dentro y lo que el mundo parece esperar por fuera. Por dentro, la realidad es muy simple. La voluntad se gasta, no es un recurso infinito. Pero desde afuera, la percepción es otra, ¿no? Parece que es una simple falta de ganas que se soluciona con un «solo tienes que seguir». Por eso, este es un tramo muy solitario del camino. No hay reconocimiento por haber llegado hasta aquí. No hay medallas por el esfuerzo. Solo está la sensación de haberse vaciado, sin que nadie más parezca notarlo. Pero es justo aquí, en este punto de quiebre, donde vive una de las lecciones más importantes. Se trata de cambiar la perspectiva, entender que no es un momento de fracaso, sino de profunda humanidad. Y es aquí donde el simple acto de detenerse cambia de significado. Como vemos, parar no es sinónimo de rendirse. Es un acto de autoconservación. Es, de hecho, proteger lo que aún queda. Esta es una verdad que necesitamos escuchar más seguido. La entrega total, el máximo esfuerzo, es una prueba de compromiso, sí, pero no es un boleto hacia la invulnerabilidad. Ser capaz de llegar a ese límite, de sentir ese agotamiento, esa es la prueba definitiva de nuestra humanidad, con todas nuestras capacidades y, sobre todo, con todos nuestros límites. Así que, si este sentimiento resuena con algo, es importante saber que no es una experiencia aislada, es un lugar común, un territorio que muchísimas personas han transitado en silencio al llegar a ese mismo punto, después de darlo todo. Quizás la solución no sea buscar una nueva estrategia para seguir empujando. Quizás, solo quizás, el verdadero primer paso para recuperarse es simplemente reconocer este momento, entenderlo, aceptarlo y darse permiso para ser simplemente humano.